El 20 de diciembre terminó la mili, los últimos soldados de reemplazo abandonaron los cuarteles. Desde entonces, ningún joven español tiene que regresar a esos cuarteles antes del toque de retreta. Durante el pasado mes de diciembre hemos visto abandonar los centros militares a los últimos reclutas. Sin embargo, a pesar de que el servicio militar obligatorio ya es historia, todavía hay jóvenes que están en la cárcel cumpliendo condena por desertar de un servicio militar que, como decimos, ya ha dejado de existir. Gaspar Llamazares es el coordinador general de Izquierda Unida. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece que todavía haya jóvenes en prisión por estas cosas? Una situación absurda que debería ser inmediatamente subsanada, y una situación también que afecta a personas concretas que han luchado durante mucho tiempo y que representan un colectivo que ha conseguido en este país pues que el servicio militar sea obligatorio, sino que sea un servicio de carácter profesional y que por lo tanto no debería ser objeto de castigo. No digo ya que las instituciones hagan un reconocimiento a la lucha antimilitarista o a la lucha en favor de una mili no profesional o en favor de la paz, pero sí que al menos no sean castigados de forma absurda cuando ha terminado ya el servicio militar obligatorio con una pena sobre una cuestión que ya no existe, como es este servicio de leva obligatoria, ¿no? Y por lo tanto, la única salida, en nuestra opinión, la salida lógica que nosotros propusimos en el Parlamento, pero que fue rechazada por el Partido Popular con la excusa de que aún no había terminado el servicio militar obligatorio, pues es que estas personas sean inmediatamente excarceladas y sean indultadas, y aquellas que están en estos momentos incursas en cualquier procedimiento judicial por esta materia, pues también sea sobreseído este procedimiento judicial, que, bueno, pues esta deuda que existe con los insumisos, si no se pague, que no se va a pagar seguramente, porque no va a haber ningún reconocimiento social ni político a su lucha antimilitarista, si al menos no se den situaciones absurdas o situaciones de escarnio como la que están viviendo algunos insumisos, o bien en tercer grado o bien en procedimiento judicial en estos momentos por una materia que ya no es objeto de condena más que en el Código Penal, porque realmente no hay motivo que la justifique. Claro, porque se da la circunstancia de que hay personas cumpliendo penas de prisión, normalmente en régimen abierto, aunque eso da exactamente igual, por algo que en la actualidad no es delito. Sí lo es en el Código Penal, pero no se puede cometer el delito de insumisión porque no hay servicio militar. Claro. Se da la circunstancia de que aquellos con su actitud yendo a la cárcel han conseguido que se acabe con el servicio militar, lo han conseguido para otros, y estén pagando ellos. Por eso comentaba el reconocimiento, ¿no? Que desgraciadamente no va a tener lugar, pero al menos sí que haya un mínimo de lógica jurídica, ¿no? En este caso ya no existe la fuente del delito, que en nuestra opinión nunca fue tal delito, pero ya no existe la fuente del delito, por lo tanto, de una parte, las personas que están en estas circunstancias deberían ser pues indultadas y exoneradas de cualquier responsabilidad, incluso en procedimientos abiertos, y por otra parte tiene que modificarse necesariamente el Código Penal, que es claramente anacrónico en estos momentos con respecto a la realidad social, ¿no? En este caso las leyes van muy por detrás de la realidad social que ha ido cambiando y que debería haberse subsanado pues a finales del año pasado al menos, pero el Partido Popular no quiso hacerlo en ese momento con la excusa de que faltaba un tiempo para el final del año. A mí me parece que ya no existe ninguna excusa y que la primera medida del gobierno, del próximo Consejo de Ministros, debería haber sido el último Consejo de Ministros del año, pero el próximo Consejo de Ministros es subsanar esta situación que es un agravio, ya no un agravio político, sino un agravio humanitario a unas personas que están en una situación absurda, ¿no? Por su conciencia antimilitarista. Apuesta usted, por lo tanto, por el indulto, aunque a la larga lo que habría que modificar es el Código Penal, acabar con el delito de insumisión. Claro, las dos cosas, ¿no? Pero inmediatamente ya llevar a cabo una medida... pero buscar una medida que sea... una situación absurda, ¿no? Que sea lo más urgente posible para estos chavales. Medidas de modificación de la ley. Gaspar Llamazares, ¿ha hecho ya alguna compra en euros? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Qué le parece? No, todavía estoy gastándome lo que tengo en el bolsillo. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo estamos llevando?
Bueno, bien, yo creo que hay una incorporación bastante natural, ¿no?, al euro. Lo importante en estos momentos es que esta oportunidad de conciencia europeísta no se quede únicamente en una conciencia económica, sino que tenga una mayor trascendencia en el plano político, ¿no? Nuestra esperanza es que Europa no sea solamente un mercado, no sea solamente una moneda, sino que sea un ámbito democrático donde se discuta de política económica y no esté únicamente en manos de los bancos centrales, sea algo que discutan los ciudadanos, que decidan los ciudadanos por mecanismos democráticos, que en Europa haya una política social y también una política de equilibrio entre las regiones y entre los distintos pueblos de Europa que permita dar consistencia a la moneda y a la política económica, y que en Europa también haya pues políticas que representen al conjunto de la ciudadanía europea pues en el ámbito de la política exterior, que no estén subordinadas a lo que digan los Estados Unidos, sino que tengan un carácter autónomo, o políticas también en el ámbito judicial, en el ámbito del tercer pilar de la Unión Europea, que son cada vez más necesarias y que, a diferencia de otros territorios o de otros estados, como los Estados Unidos, pues primen las garantías sobre los ciudadanos, las garantías judiciales, los derechos fundamentales sobre la seguridad o sobre los aspectos más policiales, más coactivos, ¿no? Esa es la ilusión que nosotros tenemos y creemos que en estos momentos, bueno, pues después de que se pone en marcha el euro, lo que tiene que ponerse en marcha ya son los contenidos sociales y políticos de la Unión Europea. Señor Llamazares, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. El coordinador general de Izquierda Unida, que pide el indulto para personas como Alberto Estefanía, por ejemplo. Alberto, buenos días. Buenos días. Tú sigues preso, ¿verdad? Así es, en régimen abierto, pero preso. En la cárcel de Alcalá de Henares. Exactamente, cárcel militar de Alcalá de Henares, sí. ¿Qué años tienes, Alberto? Tengo 30 años. ¿Y a qué años te declaraste insumiso? Pues hace 3 años, sí. ¿Cuándo te condenaron? Luego me condenaron en el 99, que me juzgaron, y hace aproximadamente 1 año y 2 meses entré a prisión, cumplí 8 meses en régimen cerrado, y decir, sin salir para nada, y luego ya pues he pasado al régimen abierto. Habrá quien diga que te habría traído más cuenta ir a la mili. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Porque nuestro objetivo nunca ha sido librarnos de la mili o incluso acabar con el servicio militar obligatorio, sino que nuestro fin siempre ha estado en buscar cómo construir una sociedad donde no haya ejércitos, donde no haya guerras, donde no haya gasto militar, ¿no? Esa sociedad en paz con la que todos y todas soñamos. Lo que pasa es que en la actualidad no tenemos servicio militar obligatorio. Ajá. Y sin embargo, Alberto tiene que ir a prisión todas las noches porque él se declaró insumiso un día. Ahora mismo no hay insumisos. Ese delito no debería desaparecer. Bueno, el delito como tal, el delito de insumisión, no existe en el Código Penal, sino que, bueno, eso es vamos a decir, una terminología que hemos utilizado desde el movimiento antimilitarista para denominar distintos delitos, ¿no? Pero yo sí que me gustaría dejar claro que el objetivo nuestro nunca ha sido, nosotros nunca hemos tratado de que los insumisos no vayan a la cárcel. Tampoco quiero decir con ello que estemos a gustos por estar en la cárcel, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos cuestionar es un Estado donde se gastan un montón de millones al día en gasto militar, donde la investigación es sobre todo militar, y digo sobre todo porque el 54% del gasto en investigación es militar, que es 3 veces menos que la investigación sanitaria, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el verdadero problema y eso es lo que queremos cuestionar. Entonces, ahora que se está hablando de indultos, pues, ¿qué ocurriría si hubiera un indulto? De alguna manera nos sacarían de la cárcel y es una manera un poquito de decir, bueno, se ha acabado la insumisión, se ha acabado el problema, etcétera, pero eso no es así. Si algún día nos sacan de la cárcel y con eso, pues de alguna manera nos quitan el altavoz que, por ejemplo, nos estáis dando ahora, lo que vamos a conseguir es, pues, apagar esa voz disidente, ¿no?, que está persiguiendo ese mundo donde no hay guerras, donde no hay ejércitos, ¿no? Alberto, entonces, ¿me estás diciendo que tú no quieres el indulto? No, hombre, a nivel personal, nadie quiere estar en la cárcel, pero a mí no me gustaría que los esfuerzos políticos o lo que sea se enfoquen en sacarnos de la cárcel mientras no se están destinando esfuerzos pues a que no haya guerras, a que el gobierno español no siga gastando miles de millones en armamento,
acabar con el tráfico de armas, etcétera, etcétera. O sea, si yo y todos los compañeros que están en la cárcel y todos los que han pasado y todos los que están inhabilitados hemos cumplido estas penas, es porque creemos que se puede construir una sociedad donde no se recurra a la violencia para defender las ideas, etcétera, ¿no? Una sociedad donde no haya gasto militar, donde no haya tráfico de armas, donde los intereses económicos y geoestratégicos no se defiendan gracias a los ejércitos, machacando a los países pobres. Entonces, si ahora nos sacan de la cárcel y todo acaba ahí, pues bien, hemos conseguido acabar de la mili, como decía el coordinador general de Izquierda Unida, pero ¿dónde queda todo lo otro, no? O sea, el fin de la mili no es el final del movimiento antimilitarista, es más bien, pues, un paso que hemos dado. Estamos muy contentos y muy orgullosos porque evidentemente es un paso muy importante hacia la desmilitarización social, pero el camino ni mucho menos ha acabado. Pensaba yo, Alberto, que ibais a estar más contentos con la petición de indulto. Sin embargo, veo que vuestra lucha, más que ser una lucha individual de personas que se han querido librar de la mili en un momento determinado, es una lucha más de carácter ideológico. Una lucha excesivamente romántica, me atrevería a apuntar yo. Bueno, es una lucha colectiva, es una lucha ideológica, es una lucha política, pero claro, es sencillo y es, yo diría que hasta normal, pues criticar de utópica una lucha por el fin de los ejércitos, ¿no? Pero si me permites el ejemplo, yo estoy convencido que aquellas primeras personas que, por ejemplo, empezaron a luchar contra el fin de la esclavitud, pues también fueron tachadas de utópicas y probablemente pues la gente que vivía con ellos diría, pero bueno, si no hay esclavos, ¿quién va a trabajar? Y hoy a nosotros eso pues nos parece una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, esa es un poquito la situación en la que estamos, ¿no? Nos tachan de utópicos porque nos dicen, bueno, y si desaparecen de los ejércitos, ¿quién nos va a defender? Y nosotros respondemos, pero es que los ejércitos nos defienden de algo, o tenemos que defendernos de los ejércitos. O quizá la pregunta sería, ¿de qué tenemos que defendernos? Nos tenemos que defender de, por ejemplo, ¿no? Dicen uno de los posibles enemigos del Estado español es Marruecos, a quien hay que decir, ¿estamos vendiendo armas? ¿O en realidad preferimos defendernos del paro, de la exclusión social, de la pobreza, etcétera, etcétera? Alberto, Estefanía, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros y a vosotras. Te deseo lo mejor. No sé si eso pasa por el indulto o porque en el Código Penal no se contemplen los delitos que hemos denominado nosotros a nivel de calle de insumisión o por lo que sea, pero lo mejor al fin y al cabo. Sí, yo casi, si me permites, más que, bueno, pues por los indultos a nivel personal, pues puede estar todo muy bien, pero yo creo que hay un dato que salía recientemente en el informe de la ONU, del desarrollo humano, que yo creo que es muy significativo y que puede ser ejemplificador de lo que perseguimos desde el movimiento antimilitarista, que es que con lo que los militares se gastan en el mundo en 9 días, se podrían cubrir las necesidades de hambre, de salud y de enseñanza básica de todas las personas del planeta. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Pues lo que pedimos es que lo que los militares se gastan esos 9 días se destine a cubrir esas necesidades y lo que se gastan el resto de los días se destine a cubrir otras necesidades y no se destine pues a lo que están haciendo ahora, a preparar la guerra y a destruir, etcétera, etcétera. Alberto, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Óscar Cervera, buenos días. Hola, buenos días. Tú también eres insumiso. Sí, Estás en prisión también en Alcalá de Henares. Efectivamente, en la prisión militar de Alcalá de Henares, sí. ¿Cuánto tiempo te falta de condena? Pues acabo mi condena en julio del 2003. Supongo que la libertad condicional me llegaría en diciembre del 2002, de este año. Estás en régimen abierto, por lo tanto, todavía. Sí, estoy todavía en régimen abierto, sí. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues bien, o sea, una decisión que se toma en su momento, como es mi caso, en el año 98, de desertar del ejército, pues es algo que, como fácilmente se puede imaginar, es algo que está muy pensado, muy asumido por la persona y también por el colectivo de personas que estamos trabajando en el antimilitarismo, ¿no? Es decir, vos, en tu caso, tú llegas a incorporarte a filas y luego desertas. Efectivamente, sí. Yo permanecí un día y medio en el cuartel y el 11 de diciembre de 1998 pues deserté de la base militar de Marines en Valencia. Lo habías pensado antes, lógicamente. Sí, por supuesto. Y además lo hicimos de manera pública, mostrando así nuestro rechazo a los ejércitos, ¿no? Se están alzando muchas voces en favor vuestro, por ejemplo la del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azcárraga, que dice que las 7 personas que todavía estáis en prisión por delitos de insumisión deberíais salir de prisión. Muchos de ellos además son vascos, por ejemplo. Sí, efectivamente. En algunos de los casos.
Sí, además hay un compañero todavía en régimen cerrado, Javier Rodríguez Hidalgo, que es de Portugalete, y que ya lleva 2 meses en prisión en régimen cerrado todavía. O sea, no puede salir para permisos ni nada, ¿no? De hecho, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azcárraga, ha escrito una serie de cartas al ministro de Defensa, Federico Trillo, y de Justicia, Ángel Acebes, en las que les insta a reformar el Código Civil y Militar en este sentido, que ya no existan los delitos relacionados con la insumisión, aunque en tu caso concreto, Óscar, el delito que se te aplica es el de deserción y ese sí que existe. Sí, efectivamente. Bueno, y seguirá existiendo. Sí, no, claro, evidentemente. Y nosotros seguiremos animando a los soldados a que deserten del ejército, por supuesto. ¿Tú quieres el indulto? No. Yo rechazaría el indulto. Además, el indulto supondría como un arrepentimiento del delito cometido. Y nosotros, como te puedes imaginar, no nos arrepentimos en absoluto de haber desertado del ejército, sino que además nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que el ministro de Defensa miente descaradamente y comete una falacia al decir que no hay insumisos en prisión, cuando, el término insumisión es un término del movimiento antimilitarista, pues ganado, por así decirlo, para la opinión pública, con muchos años de lucha y mucha gente que ha pasado por la cárcel, y nunca se ha contemplado el delito de insumisión en ningún código, ni en el civil ni en el militar. Pues en el Código Civil se contemplaba el delito de no cumplimiento del servicio militar o de la prestación social sustitutoria, y en el caso del Código Militar se contempla el delito de deserción. O sea que a todas las personas que han pasado por la cárcel o han sido inhabilitadas se les ha aplicado alguna de estas categorías legales, pero no existe ningún código penal ni ha existido el delito de insumisión como tal, pero nosotros nos declaramos insumisos porque es una postura política radicalmente enfrentada al militarismo y a los ejércitos. O sea, lo que nosotros abogamos como fin último es la desaparición de los ejércitos, ¿no? Y que seamos los ciudadanos y las ciudadanas los que asumamos nuestras responsabilidades y nuestros derechos a defendernos de aquello de lo que realmente queremos defendernos, ¿no? Óscar, gracias. Muy bien, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Todavía en prisión, en la cárcel de Alcalá de Henares, por haber desertado del ejército cuando estaba realizando el servicio militar.